Revelado, el increíble secreto para que el dinero entre y se quede de forma transformadora. El eco de las risas de sus hijos retumbaba en la pequeña sala, un sonido que casi podía enmascarar las preocupaciones que a menudo la atormentaban. Carmen, madre soltera y secretaria en un bufete de abogados, se sentaba frente a una mesa desordenada, entre papeles viejos y cuentas por pagar. Un día, mientras revisaba documentos polvorientos, encontró una carta de su abuelo fallecido, un hombre de quien apenas sabía algo. El contenido la dejó paralizada. Había heredado un terreno en un barrio emergente. Esa revelación era como un faro en medio de su tormenta personal, pero la idea de abandonar la seguridad de su trabajo la llenaba de miedo. Se sentía atrapada entre dos mundos, la lucha diaria por alcanzar apenas lo básico, y la posibilidad de un futuro diferente. Cada mes, las cuentas se acumulaban como sombras en las paredes de su hogar. Nunca había sido fácil y aún así, el legado que ahora había descubierto representaba una salida, un camino hacia lo desconocido que podía significar el cambio que tanto anhelaba. Pero en su mente, las dudas la asaltaban con fuerza. ¿Era capaz de manejar un proyecto así? ¿Qué pasaría si fracasaba y con ello comprometía el futuro de sus hijos? La respiración se le aceleraba al pensar en ello. Un día, decidió visitar el terreno para sentirlo, para ver con sus propios ojos esa posibilidad. Al llegar, se encontró con un arquitecto jubilado que había trabajado con su abuelo. Su mirada tranquila y su voz suave resonaron en su interior. Con una pizca de esperanza encendida, le enseñó sobre diseño y construcción, pero también acerca de la confianza en sí misma. Sin embargo, una parte de ella no podía dejar de cuestionar su valía. La presión constante de ser madre, sostener una familia y pulsar las teclas de sus sueños la agobiaban. Ella no solo era una madre, también era una mujer con deseos y aspiraciones. Mientras las semanas pasaban, la posibilidad de emprender este camino se volvía cada vez más apremiante, pero también más aterrorizante. Carmen luchaba entre el deseo de seguir adelante y la realidad de un jefe indiferente, que se reía de sus sueños mientras sus propias esperanzas se desvanecían. Los momentos en que había intentado abogar por sí misma terminaron en silencio, en un no es el momento, que la hizo dudar aún más. Se enfrentaba al dilema de ser valiente y arriesgar lo poco que tenía o conformarse y perder la única oportunidad que la vida le estaba presentando. Con sus pensamientos rodando en su mente como un carnaval de angustia, llegó el día de la confrontación con su jefe. La tensión se sentía en el aire mientras sus manos temblaban, pero el momento había llegado y no podía dar un paso atrás. En su corazón, el eco de su madre gritaba que permaneciera en su lugar, mientras que su abuelo susurraba a su conciencia que había un mundo más allá de esas paredes. Justo cuando estaba a punto de decir lo que llevaba dentro, una carta llegó a su puerta, una amenaza que podría arruinar todo lo que había comenzado a reconstruir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Qué secretos oscuros podía desvelar? Mientras sus manos sudorosas sostenían la amenaza, Carmen sintió un abismo de posibilidades y peligros a su alrededor. El peso de su legado y su propia identidad palpitaba con fuerza en su interior. Debía decidir si enfrentaría el desafío que se cernía sobre ella, arriesgándose todo por un futuro prometedor para ella y sus hijos. El camino ante ella se oscurecía, pero una cosa era cierta, la lucha apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo opaco, como si presagiara una tormenta inminente. Las dudas de Carmen se multiplicaban a cada instante. La carta amenazante seguía reposando sobre la mesa de la cocina, un recordatorio constante de que sus decisiones tenían consecuencias reales. Mientras sus hijos jugueteaban en el salón, Carmen se sentó a repasar el contenido de la carta una vez más.
La correspondencia implicaba una posible propiedad en disputa y le exigía a ella una respuesta inmediata. ¿Cómo podría lidiar con esto y, al mismo tiempo, seguir alimentando sus sueños de construir algo propio? Eran momentos críticos. La rutina en la oficina continuaba, con su jefe desestimando sus aspiraciones. Las miradas burlonas de sus compañeros, aunque superficiales, se sentían como hachazos a su confianza. Sabía que debía encontrar un camino hacia adelante, pero debía confrontar esta nueva amenaza antes. En días pasados, las enseñanzas del arquitecto no salían de su mente. La comprensión sobre construcción, diseño y la importancia de la visión personal la habían inspirado, pero también había un aspecto que resonaba con mayor intensidad: la necesidad de poder cuidar de sí misma y de su familia. Correr el riesgo de perder todo lo que había arado era aterrador, pero, ¿y si eso significaba también abrazar la oportunidad de ganarlo todo? Tomando una decisión, Carmen decidió buscar una segunda opinión sobre la carta. Contactó a un abogado recomendado por el arquitecto, alguien confiable que podría guiarla sobre sus posibilidades legales. Nunca había pensado que se convertiría en una aventurera legal, pero en su interior comenzó a gestarse una determinación feroz. El día de la cita, avanzó con paso firme hacia la oficina del abogado. Estaba decidida a presentar su caso, a no permitir que el miedo eclipsara su voz. Mientras discutían los detalles, se dio cuenta de que su situación podía no ser tan desesperada como había imaginado. El abogado ofrecía no solo asesoría legal, sino también un plano de acción que la empoderaba. Al salir, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Entendió que se estaba armando de herramientas para enfrentar este nuevo reto. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Mientras luchaba por obtener claridad sobre su situación, no podía permitirse descansar. Su mente se debatía entre las posibilidades de desarrollo de su terreno y la presión de una inminente fecha límite para responder a la amenaza de la carta. Cada decisión requería un análisis meticuloso. Los días se convirtieron en noches de desvelo, donde Carmen se sumergía en libros sobre gestión de propiedades y vídeos de emprendedores exitosos. Aprendía sobre finanzas, desarrollo inmobiliario y, sobre todo, sobre la importancia de la resiliencia. Nunca había imaginado que esa herencia, que la había llenado de miedo, podría convertirse en un vehículo para un nuevo comienzo. En medio de todo, su mayor desafío continuaba palpitando: cómo equilibrar sus responsabilidades como madre con su creciente ambición de desarrollo personal. Sus hijos, aunque pequeños, comenzaban a sentir la tensión, y ella se negaba a que el estrés afectara la alegría de su hogar. Al fallar en encontrar la armonía, Carmen enfrentó un dilema moral. ¿Debería poner en pausa sus aspiraciones para proteger su familia, o despojarse de sus limitaciones y arriesgarse por un sueño compartido? Después de noches de reflexión, su decisión fue clara. Carmen decidió llevar a cabo un plan audaz. Se presentaría ante su jefe, no solo para abordar la carta amenazante, sino para plantear su propósito de dejar el trabajo y apostar por el terreno heredado. En ella despertaba la guerrera que había quedado dormida, con un nuevo objetivo a la vista. El momento de verdad estaba al alcance, pero el reloj corría y la incertidumbre volvía a embargarla. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo? Con el corazón repleto de determinación, se dirigió a su oficina, consciente de que, sin importar la respuesta, esta sería la primera vez que abogaría por sí misma. Pero lo que no sabía Carmen era que la respuesta de su jefe traería consigo una revelación que cambiaría su vida para siempre. Carmen entró a la oficina con una mezcla de determinación y nerviosismo. El zumbido de las conversaciones en el entorno laboral contrastaba con el silencio que resonaba en su mente. Sabía que la discusión con su jefe sería un punto de inflexión, un cruce de caminos en su trayectoria profesional y personal. Mientras caminaba por el pasillo, se revisaba mentalmente su argumento. No estaba dispuesta a ser la sombra de sus propias aspiraciones. Cuando finalmente se sentó frente a su jefe, un hombre de mirada fría y desinteresada, tomó una respiración profunda. Las paredes del despacho parecían acercarse, presionando sobre sus miedos. Elevar la voz no era algo que le resultara natural, pero esta vez se obligó a hacerlo. Fue así como, poco a poco, logró exponer su situación, la carta, la propiedad y, sobre todo, su deseo de hacer algo significativo con su vida. A medida que sus palabras fluían, sintió una liberación.
Por primera vez, estaba hablando de sus aspiraciones, de sus sueños. El rostro de su jefe mantuvo una expresión inmutable, pero una leve fruncida de ceño le hizo pensar que quizás su mensaje estaba penetrando. Sin embargo, cuando él comenzó a hablar, la corazonada que había tenido se desvaneció. Las palabras que salieron de su boca fueron desalentadoras, llenas de escepticismo. Carmen escuchó cómo su jefe desestimaba su propuesta, como si las expectativas de aquellos a su alrededor fueran su única verdad. Aunque su voz interior le susurraba al oído que tal vez era tiempo de rendirse, Carmen sintió un resurgimiento. Era el momento de no solo defender su deseo de salir, sino también demostrar su valía. Se comprometió a demostrarle a ese hombre que sus sueños no eran infantiles, que estaba dispuesta a luchar por ellos. Después de esa decisiva conversación, su jefe le pidió que reflexionara sobre su puesto dentro de la empresa, lo que la llevó a una encrucijada aún más profunda. Podía considerar dejarlo todo, alojándose en el mundo incierto del emprendimiento, o continuar un camino considerado seguro. Pero cada día, la pequeña voz que había lanzado al aire estaba creciendo en confianza, desafiando sus límites. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Carmen se debatía entre la fuerza que había comenzado a sentir y el miedo que siempre había acompasado sus decisiones. En el silencio de su hogar, reflexionó sobre las enseñanzas del arquitecto. ¿Qué significaba realmente ser una arquitecta de su vida? Podía construir algo nuevo, pero también necesitaba demoler esos muros que la mantenían presa de sí misma. Al enfocarse en su terreno heredado, Carmen no solo miró esa propiedad como un espacio físico, sino como un símbolo de su libertad y potencial. Se comprometió a investigar más a fondo sobre el desarrollo de tierras, contactando con, no solo agentes inmobiliarios, sino también con aquellos que habían transitado el mismo camino que ella. Se sentaba horas en foros y webinars, absorbiendo información que antes le había parecido distante. Su vida se volvía un collage de aprendizaje, esfuerzo y autodescubrimiento. Los días de escepticismo profesional se transformaron en noches de esbozos y planos que surgían de su mente inquieta. Cada nuevo dato aprendido se sentía como un ladrillo que colocaba firmemente en los cimientos de su futuro. Mientras tanto, la carta seguía asediando su mente, recordándole que el tiempo corría y que la respuesta inminente podía cambiar su rumbo. Pero esta vez, había un cambio palpable en su ser. Carmen ya no era la mujer que temía perder. Había comenzado a convertirse en alguien que estaba dispuesta a arriesgar todo para recuperar su voz y su poder. A medida que ella crecía, crecía también la tensión interna. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para enfrentar las sombras del pasado? ¿Podría realmente transformar su vida y la de sus hijos? La incertidumbre seguía ahí, pero había un nuevo desafío que aguardaba en el horizonte, un próximo encuentro inesperado que pondría a prueba todo lo que había estado construyendo. Carmen se encontraría, una vez más, frente a una encrucijada decisiva que podría cambiarlo todo. Carmen se despertó con una sensación extraña. La misma mezcla de ansiedad y emoción que había sentido antes de la reunión con su jefe, pero esta vez, sin un propósito claro. La incertidumbre de su decisión la seguía como una sombra, incrementando la presión en su pecho. Sabía que no podía seguir evadiendo la pregunta que le había estado rondando la cabeza, pero la respuesta parecía tan distante. ¿Era el momento de lanzarse al vacío y abrazar el incierto camino del emprendimiento? Se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de documentos, planos y correos electrónicos impresos. La luz del sol del mañana iluminaba el espacio, convirtiéndolo en un escenario perfecto para la reflexión. Estudió el terreno heredado, dibujando en su mente la posible transformación que podía llevar a cabo. Como un arquitecto talentoso, visualizar los futuros posibles se sentía cada vez más natural. Aunque los planos eran aún solo metáforas, durante toda la semana, Carmen había estado en contacto con una red de profesionales que habían logrado lo que ella anhelaba. Se levantaba antes del amanecer para participar en seminarios online, hacer preguntas y tomar notas. Sus manos temblaban al pensar en el cambio que podría significar para su vida. Había un momento en particular que se había grabado en su memoria. Un webinar donde una emprendedora contaba su historia de fracasos y éxitos. En sus palabras había una chispa contagiosa, una voz que resonó profundamente en Carmen. Esa mujer había hecho frente a sus miedos,
Había recuperado su vida y hoy más que nunca Carmen quería emular ese ejemplo. A medida que absorbía los principios del desarrollo personal y profesional, descubrió un nuevo sentido de claridad. Los conocimientos adquiridos no eran solo información, eran herramientas que podía utilizar para labrar su camino. Se preguntó si todo lo que había aprendido realmente reforzaría su habilidad para lidiar con las críticas que darían forma a sus miedos. Esa idea la llevó a explorar un rol más consciente en su vida, no solo como madre y trabajadora, sino como arquitecta de su destino. A medida que se sumergía más en este mundo, comenzó a darse cuenta de que no solo quería ganancias económicas aunque eran imprescindibles, sino que también necesitaba sentir una conexión significativa con su trabajo. La sensación de propósito debía ser la base de sus esfuerzos. Pero, en la sombra de estos ideales estaban las advertencias de su jefe, esos ecos de duda que a veces parecían gritar en su mente. Cada pensamiento negativo se transformaba en un desafío que necesitaba superar. Decidida a cambiar su narrativa, empezó a confeccionar un plan de acción. Se propuso una meta tangible. En 3 meses debería ser capaz de presentar una propuesta de desarrollo una vez que obtuviera los permisos correspondientes. Carmen entendía que esto no solo era crucial para el camino emprendedor, sino también para demostrarle a sí misma que era capaz de llevar adelante su visión. Sin embargo, mientras elaboraba su plan, un mensaje inesperado apareció en su correo. Era una invitación para presentar su propuesta de desarrollo ante un grupo de inversionistas locales, interesados en proyectos innovadores. El latido en su pecho se intensificó. Fue un llamado a la acción, un desafío que le ofrecía una plataforma para sacar a la luz todo lo que había estado preparando. Pero también representaba todo lo que temía, la posibilidad de ser juzgada, evaluada y tal vez rechazada. A medida que contemplaba la invitación, su mente oscilaba entre las posibilidades que vislumbraba y el abismo del miedo. ¿Sería capaz de manejar la presión? ¿Podría demostrar que sus esfuerzos valían la pena, incluso si todo podía derrumbarse en un instante? Carmen sabía que este momento definía su próximo paso. El futuro estaba al borde de sus decisiones, pero necesitaba tomar una resolución. Las puertas que quería abrir a través de esa presentación podrían transformarlo todo, pero requeriría una valentía que no sabía si aún poseía. Entonces, con sus pensamientos agitados pero enfocados, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. La elección estaba hecha. Ahora solo quedaba prepararse para el siguiente desafío. Pero, antes de que pudiera avanzar en sus planes, una llamada telefónica cambió la sintonía de su día, revelando capas ocultas de complejidad que nunca había anticipado. ¿Qué era lo que realmente le aguardaba detrás de esa invitación? Carmen tomó una profunda respiración al ver el nombre en la pantalla de su teléfono. Era su madre, una figura que siempre había sido su roca, pero cuyas expectativas sobre ella nunca habían estado tan marcadas. A pesar de la ansiedad, descolgó la llamada, sintiendo que en el fondo de su ser había algo que la impulsaba a escucharla. «Hola», mamá saludó con una voz un poco más temblorosa de lo habitual. «Carmen, querida, he estado pensando. Sé que ahora te embarcas en un nuevo camino y quería sugerirte algo», dijo su madre, claramente emocionada. «¿Te acuerdas de ese grupo de inversión que conocí hace un tiempo? Ellos podrían estar interesados en tu idea». Aquella conversación la sorprendió. Sabía que su madre siempre había tenido contactos familiares, pero no esperaba que se atreviera a sugerir que hablara con ellos. Aquel paso podría alterar el rumbo de su proyecto, pero también, la presión de las expectativas ajenas podría convertirse en un peso adicional. En su mente se desataban las dudas: ¿qué pasaría si no cumplía con lo que todos esperaban? Las palabras de su madre resonaban. «Nunca es mal momento para arriesgarse», había dicho en innumerables ocasiones. Carmen se dio cuenta de que ella misma tenía miedo de decepcionarse, no solo a los demás, sino a sí misma. ¿Qué ocurriría si no lograba presentar una propuesta que estuviera a la altura? Las imágenes de sus fracasos anteriores comenzaron a asediarla otra vez, pero esta vez luchó para desviar la corriente de autocrítica. Ya no quería ser una sombra de las expectativas de otros. Cualquier oportunidad de transformar su vida tenía que venir de dentro. Hizo un esfuerzo consciente por reformular su respuesta. Lo que su madre sugiere no debía verse como una obligación, sino como una forma de apoyo.
asintió mentalmente, tomando aquella conexión como una herramienta, no como una cadena. Una vez colgada la llamada, Carmen sintió la urgencia de dejar fluir su creatividad. Se sentó nuevamente frente a sus documentos, tomando en serio su propuesta. Comenzó a escribir y a organizar conceptos. La emoción se mezclaba con el miedo, y el temor estaba siendo desafiado por la determinación. Esto era un proceso que requería no solo habilidades técnicas, sino también una conexión emocional sincera con su trabajo. Decidida a presentar algo que realmente reflejara su valor, Carmen comenzó a esbozar ideas más complejas sobre el desarrollo que pretendía realizar. Incorporó elementos personales que nunca había explorado antes, como su conexión con la comunidad y la sostenibilidad. Cada línea que trazaba se sentía como una afirmación de su posición y visión en el mundo, un avance contra la angustia que había experimentado hasta ahora. Conforme pasaban los días, cada nuevo esbozo se convertía en algo más que solo una propuesta. Se transformaba en un manifiesto de su deseo de dejar una huella. Pero no era solo un acto de rebeldía contra sus miedos, sino un reconocimiento de su identidad. Mientras escribía, comenzó a despojarse de viejas narrativas, en su lugar surgieron nuevas posibilidades. Sin embargo, la fecha de la presentación se acercaba rápidamente y la incertidumbre seguía acechando. Los ecos del rechazo potencial resonaban en su mente. ¿Qué pasaría si todo este trabajo culminaba en solo más palabras vacías? Era un dilema que solo ella podría resolver. Con el corazón palpitante, Carmen tenía que enfrentarse no solo a su presentación, sino también a los demonios que la habitan. Sabía que era momento de un ejercicio introspectivo más profundo. Necesitaba ver las consecuencias de sus decisiones en sus verdaderas dimensiones. Estaba lista para revelar no solo el proyecto, sino también su verdadero yo. Pero cuando comenzaba a cerrar un capítulo y preparar su vida para la presentación, una noticia arrolladora sacudió sus cimientos, revelando verdades que nunca había considerado sobre quienes la rodeaban. La realidad de esa revelación podría cambiarlo todo, y con ello, los límites y posibilidades de su transformación personal. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Las primeras luces del día colmaban la habitación de Carmen, reflejándose en sus hojas desordenadas. La revelación que había recibido la noche anterior fue como un rayo que atravesó sus pensamientos. Nunca había imaginado que las personas cercanas a ella pudieran tener conexiones ocultas que impactaran su ambición. A medida que revisaba la propuesta, una pregunta retumbaba: ¿cuánto sabía de verdad sobre los que la rodeaban? Decidida a no dejarse intimidar por la incertidumbre, Carmen pensó en su madre y en la emoción que había oído en su voz. Aquella recomendación se había convertido en una oportunidad. Sin embargo, además de la presión por cumplir las expectativas, la falta de información la perturbaba. Comenzó a investigar aquel grupo de inversión, quiénes eran, qué había detrás de su aparente éxito, cualquier fragmento de conocimiento que le permitiera anticipar sus respuestas. Mientras lo hacía, Carmen sintió que la confusión inicial se transformaba en concentración. Había decidido tomar control de la narrativa, aunque el miedo a la decepción persistiera, no estaba dispuesta a dejar que eso la paralizara. Empezó a delinear su presentación, incluyendo no solo su propuesta, sino también aspectos que revelaran su pasión por el cambio y la innovación. En cada palabra convertida en texto, se aferraba a la idea de que debía ser auténtica, y esa autenticidad era su arma en esta batalla interna. La mañana se convirtió en tarde, y el café frío desentonaba con el torrente de ideas que fluía por su mente. Carmen hizo una pausa, ladeando la cabeza. La conversación con su madre ahora le parecía un catalizador más que un peso. Sin embargo, la certeza de que algo había cambiado también le causó inquietud. ¿Estaba dispuesta a arriesgar relaciones por perseguir un sueño? Esta decisión la llenaba de una ambivalente sensación. Para calmar su mente, se propuso reflexionar y dedicó un tiempo a escribir un diario. Ver sus pensamientos plasmados ayudó a destilar sus emociones. «Es un mundo de posibilidades», escribió. Las palabras comenzaron a llenar páginas con visiones más claras y más audaces. «Afrontaré lo que descubra y lo que sienta, sin titubear». Con cada día que pasaba, Carmen se encontrando más cerca del día de la presentación, y la presión comenzó a cambiar de forma. Ya no sentía que era solo ella en la cuerda floja, el miedo eran también las personas que la rodeaban,
las expectativas que ellos mismos llevaban. Reflexionó sobre cómo esos vínculos, esos secretos que no se discutían, podían ser tanto una carga como una fuente de poder. Finalmente, la noche antes de la presentación llegó. Su mente estaba en caos, imágenes de posibles escenarios se deslumbraban entre el miedo y la ilusión. Las dudas permanecían, pero Carmen sintió que había reconectado con su propósito. No había una ruta garantizada al éxito, y eso le permitía liberarse de la presión. ¿Qué pasaría si esta presentación no salía como lo había imaginado? La respuesta había empezado a cristalizar en su pecho, no importaba, siempre tendría la próxima oportunidad. Sin embargo, en medio de su preparación, encontró un mensaje inquietante en su correo, un aviso que fluyó como sombra en sus pensamientos: no te confíes, hay cosas que no has visto. Una aliados puede convertirse en enemigo. Esa frase resonaría en su mente, dándole un eco oscuro a la confianza que había empezado a construir. Carmen se detuvo en seco, dándole la vuelta a las implicaciones de esa advertencia. Quedaba una pregunta sin respuesta: ¿quién era realmente su aliado en esta búsqueda de transformación? Era un dilema en el que se enfrentaba no solo a la creación de su presentación, sino a la necesidad de descubrir la verdad detrás de aquellos en quienes supuestamente podía confiar. ¿Sería capaz de discernir la autenticidad de los demás y cómo estos podrían afectarla en su camino hacia el éxito? Carmen se despertó con el eco del mensaje en su mente, una sombra persistente que la acompañaba mientras se preparaba para el día crucial. Cada rutina matutina se sentía cargada. El cepillo de dientes, los pasos por la casa, la elección del atuendo, todo parecía un ritual lleno de significado. Decidió que era momento de tomar control, de rozar la incomodidad y convertirla en su aliada. Mientras se vestía con una blusa que evocaba confianza, recordó historias de personas que habían transformado sus vidas a través de decisiones audaces. Esto la motivó a enfrentar el dilema que la atormentaba: la relación de confianza con quienes la rodeaban. Quería creer que sus intenciones eran puras, pero el miedo insidioso a ser traicionada comenzó a moldear su perspectiva. Con el reloj cada vez más cerca de su hora, sabía que debía dejar la incertidumbre a un lado y encontrar claridad. El viaje hacia la oficina era un laberinto de pensamientos. Con cada semáforo en rojo, reflexionaba sobre el mensaje, una especie de advertencia que teorizaba sobre los secretos ocultos dentro de su círculo. Observó a los otros conductores, cada uno sumido en sus propios mundos, y se preguntó cuántos de ellos habían lidiado con aliados que, en realidad, eran adversarios disfrazados. Finalmente, llegó a la oficina, donde la atmósfera estaba impregnada de frenética expectativa. El aire vibraba con el murmullo de sus colegas, pero Carmen no podía evitar sentir que en el ambiente había más de lo evidente. En el vestíbulo, se cruzó con Javier, un conocido escéptico de la propuesta que había elaborado con tanto esmero. Su actitud era ambigua, y Carmen se preguntó si había motivos ocultos detrás de esa sonrisa forzada. Para desahogar la tensión acumulada, se dirigió a su escritorio y se sentó frente a la computadora. Sin embargo, una vez más, una advertencia de su madre surgió en su mente: no dejes que la vulnerabilidad te detenga. Inspirada, comenzó a escribir un monólogo que podría incorporar en su presentación, centrado en la pasión que la había llevado hasta aquí, en sus ideales y su visión del cambio necesario. Esa autenticidad era algo que tenía que ofrecer y ya no iba a comprometerla. Las horas pasaron lento, cada segundo era un recordatorio del inminente encuentro. Carmen decidió que no solo daría una presentación, sino también un espacio para repensar la interacción entre ellos. Cuando finalmente llegó el momento, se encontró ante un público atento y en parte ansioso. A medida que hablaba, se sintió liberar, creando un puente entre su discurso y su mente. Habló de sueños que podían hacerse realidad si se compartían y contribuían a un ideal común. Entonces, mientras articulaba sus ideas, el resplandor de una luz se filtró a su mente. En su narrativa, había una oportunidad de plantar semillas de reflexión entre sus compañeros. Si algunos de ellos llevaban máscaras ocultas, quizás abrirse al diálogo colectivo podría desnudarlas. La idea la entusiasmó, pero al instante, la tentación del miedo acudió a sus pensamientos. ¿Era posible contar con quienes pudo haber subestimado? Esa presentación no solo sería la suma de su trabajo, era la primera escala en un viaje de exploración personal, donde la autenticidad era clave.
Mientras terminaba, se percató de la mirada en los ojos de algunas personas en la sala, cuestionadora, curiosa. Pero un golpe del corazón la sacudió cuando creyó reconocer en uno de los rostros a alguien que conocía demasiado. La sensación de traición palpable. Antes de poder procesar el impacto de su descubrimiento, el tiempo se había agotado para ella. Un aplauso interrumpió sus pensamientos, pero en su mente resonaba una única pregunta. ¿Quién había estado detrás de las sombras mientras ella se esforzaba por brillar? Y en ese instante, supo que su camino hacia la transformación personal apenas comenzaba así. Antes de dejar la sala, un pensamiento la asentó, descubrimientos aún estaban por venir, y era crucial entender quiénes eran sus verdaderos aliados. Aquella revelación encendió un nuevo fuego dentro de ella, abriéndola a posibilidades que jamás había imaginado. Pero la preocupación y la prisa la llevaron a encontrarse con una realidad aún más perturbadora. Estos secretos podrían salir a la luz antes de lo que esperaba. ¿Sería capaz de afrontarlos? La respuesta latía en el aire como un eco fugaz, sosteniéndose entre lo que había presentado y lo que estaba por descubrir. Carmen salió de la sala con el aplauso resonando en sus oídos, sintiendo una mezcla de triunfo y preocupación. Si bien había expuesto su verdad, la sombra de la duda la envolvía como un manto pesado. La mirada vigilante de aquel rostro familiar la perseguía, y se preguntaba si sus revelaciones abrirían puertas o, en cambio, arruinarían los cimientos sobre los que había construido su carrera. Sentada nuevamente en su escritorio, dejó escapar un profundo suspiro. La adrenalina aún corría por sus venas, pero el momento de euforia se desvanecía rápidamente, dando paso a un laberinto de preguntas. ¿Qué significaría realmente para ella hablar con transparencia? ¿Sería capaz de mantener esta autenticidad en un entorno que a menudo premiaba la fachada sobre la verdad? Mientras organizaba papeles sobre su mesa, un destello de decisión la iluminó. Sabía que el paso siguiente no sería sencillamente defender su proyecto. Debía crear un espacio genuino donde sus colegas pudieran expresarse sin las cadenas del miedo. Ambas partes, el protector y el traidor, estaban presentes en la sala. Era hora de desmantelar las barreras invisibles que mantenían esas dualidades en su lugar. Carmen comenzó a estructurar un encuentro informal después del trabajo. Una pequeña reunión donde podrían compartir ideas y emociones de una manera auténtica. Sin embargo, justo al final de su planificación, empezó a cuestionarse, ¿qué ocurriría si Javier decidía atacar sus ideas? La inquietud se convirtió en un zumbido persistente en su mente. Saber que podría ser vista como una amenaza por algunos la puso en una encrucijada moral. ¿Debería jugar el papel de víctima o transformarse en la guerrera que había empezado a ser en su presentación? Con determinación, optó por la última. No solo quería avanzar, sino también cultivar un ambiente de confianza que pudiera desarmar los secretos que parecían acechar en cada rincón. Durante la reunión, Carmen sintió la energía cambiar. Algunos compañeros, inicialmente reticentes, se sumergieron en el intercambio de ideas. La conversación se tornó sonora y franca. Sin embargo, cada rayo de luz que iluminaba esas sonrisas venía acompañado de más sombras. Cuando una voz conocida brotó entre la multitud, vino con un tono preciso que marcó un quiebre. Es fácil hablar de transparencia, Carmen, pero ¿qué hay de las decisiones que haces detrás de las puertas cerradas? ¿Cuántas veces has escondido tus verdaderas intenciones? La voz era de Javier. La incomodidad se instaló en la sala como un presagio, y todos los ojos se volvieron hacia Carmen. Un escalofrío recorrió su espalda. La pregunta, aunque desafiante, contenía un destello de verdad. ¿Hasta dónde podía ser realmente transparente? Sin embargo, en ese instante, Carmen se dio cuenta de que cada desafío era también una oportunidad. Era el momento de manifestar la evolución que había comenzado durante su presentación. Si permitiera que mis traumas del pasado dictaran mi presente, no le estaría siendo honesta a ninguno de ustedes. No busco aprobación, sino construir algo genuino, respondió con firmeza, sintiendo como su voz resonaba más fuerte que nunca. La reacción fue variada. Algunos susurraban entre sí, otros asentían en silencio. Carmen se dio cuenta de que había encendido una chispa en su grupo. Discutían, cuestionaban y estaban dispuestos a ser un poco más vulnerables. Al finalizar la reunión, saboreó un pequeño triunfo en medio de la incertidumbre.
Sin embargo, las palabras de Javier aún resonaban en su mente como un eco de advertencia. Sabía que la red de secretos era más amplia de lo que podía haber imaginado y que, a medida que su perfil profesional crecía, también lo hacía el riesgo de confrontaciones más peligrosas. Mientras recogía sus cosas, su corazón latía con fuerza. Si bien había dado pasos significativos hacia su transformación, la inquietud de lo desconocido la acompañaba. La visión de su crecimiento personal se musitaba en un susurro, como una enigmática promesa, pero había aún mucho por descubrir. ¿Qué más secretos se ocultaban en el entorno que la rodeaba? Antes de salir, Carmen se detuvo un momento, mirándose en el espejo del baño. Lo que hacía solo una semana parecía ser un destino lejano. Ahora apenas era el primer paso en un camino turbulento hacia su verdadera identidad. Con la determinación a flor de piel, pronunció en silencio la pregunta que la llevaría a su próximo descubrimiento: ¿qué tan genuina era realmente? Esa inquietud la seguiría, y estaba lista para enfrentarse a ella. La mañana siguiente, Carmen llegó a la oficina con la luz del día filtrándose a través de las ventanas, pero su mente era un torbellino de emociones. Las palabras de Javier seguían resonando en su cabeza, como un eco constante que la llevó a cuestionar cada paso que había dado hasta ese momento. Sabía que había abierto una puerta, pero también entendía que esa puerta podría llevarla a un territorio desconocido y arriesgado. En su escritorio, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que había comenzado a moldear en su ideario, un taller sobre la autenticidad en el trabajo. No quería que fuera solo un ejercicio de intercambio de ideas. Carmen visualizaba esta experiencia como un catalizador para su equipo, una manera de desafiar las normas establecidas y promover un cambio real. Sin embargo, el miedo a ser socavada por su propio grupo persistía, una sombra que acechaba cada una de sus decisiones. A medida que avanzaba en la planificación del taller, Carmen decidió que necesitaba también introspección personal profunda. Su deseo de ser auténtica no solo debía dirigirse hacia sus colegas, sino también hacia ella misma. Sentía que, si realmente quería guiar a otros en un viaje hacia la transparencia, debía explorar sus propias sombras. En su rincón favorito de la ciudad, un pequeño café con mesas al aire libre, se sentó a escribir en su diario. Las palabras fluyeron como un torrente. Reflexionaba sobre sus fracasos y temores, preguntándose si había alguna verdad que había ocultado incluso de sí misma. Mientras escribía, un sentimiento de liberación la envolvió. ¿Quién soy, en realidad? ¿Qué cosas he permitido que definan mi carrera?, se preguntó. A medida que vertía sus pensamientos en la página, comenzó a ver patrones, momentos en los que había priorizado la seguridad sobre su autenticidad, decisiones que habían sido influenciadas por las expectativas ajenas. Esa escritura se sintió como una descarga catártica y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a vislumbrar una forma de liberarse de esas ataduras. Luego de unas horas, se levantó con una nueva determinación. Su experiencia en el café había sido más que una simple reflexión, había encendido en ella una nueva forma de liderar. Aceptó que enfrentaría resistencia, pero creía firmemente que la incomodidad traería consigo un cambio inevitable y necesario. El día del taller llegó, y Carmen se sentía electrificada, lista para afrontar la prueba. Los compañeros comenzaron a llegar, y la atmósfera era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero cuando Carmen tomó la palabra, realizó una breve pausa para permitir que la energía del salón se asentara. Su voz sonó firme y clara. Hoy no solo van a aprender de mí, sino que todos nosotros vamos a explorar qué significa ser realmente nosotros mismos en este espacio, comenzó. A medida que el taller avanzaba, la participación creció. Ideas que antes permanecían ocultas afloraban poco a poco. La vulnerabilidad mostró su poder, y algunos colegas confesaron miedos y expectativas, mientras que Carmen se sentía completamente presente, como si cada palabra intercambiada fuera un ladrillo que construía no solo su proyecto, sino también su propio ser. En el clímax del taller, la pregunta de Javier aún pendía en el aire. ¿Hasta dónde podría llegar, realmente? Al ver las miradas abiertas y sinceras de sus compañeros, sintió que había dado un paso hacia la respuesta. Pero esa sensación de triunfo fue efímera, porque en el fondo de su mente planeaba otra inquietud. ¿Y si el camino hacia la autenticidad significaba enfrentarse a su propio pasado?
a los secretos que había enterrado. Mientras cerraba el taller y los participantes se dispersaban, Carmen miró la sala. La energía seguía palpitando, pero sabía que debía estar preparada para enfrentar la verdad de manera plena, para desentrañar las partes más oscuras que había mantenido a raya. Días después, una notificación llegado a su correo electrónico cambió radicalmente las cosas. Era una respuesta de un excompañero de trabajo que tenía información sobre Javier. Su corazón latió con fuerza al leer el mensaje. Hay cosas sobre el pasado de Javier que necesitas saber. El desafío se intensificaba. ¿Actuaría con valentía o permitiría que su historia la moldeara? La lucha entre la autenticidad y los secretos latentes se perfilaba como la próxima batalla en su camino hacia el autodescubrimiento. Carmen sabía que esta revelación podría cambiarlo todo. Sin embargo, estaba dispuesta a descubrir qué más tenía que enfrentar para cumplir con su propia verdad. Carmen se sentó en su cocina. La luz del sol brillaba a través de la ventana, iluminando cada rincón de su hogar. Había llegado a un punto crítico en su vida y, por primera vez, sentía que la verdad era un camino que podía abrazar y no temer. La revelación sobre su excompañero, Javier, había puesto en jaque su confianza, pero también había encendido algo dentro de ella, un fuego que la impulsaba a enfrentarse a sus miedos y construir el futuro que deseaba. Con cada nuevo amanecer, Carmen se reprogramaba mentalmente. Era hora de tomar decisiones que la llevaran a un lugar donde ya no necesitara esconderse tras máscaras de conformidad. Con determinación, revisó su propuesta de desarrollo y la transformó. Incorporó no solo cifras, sino también una narrativa emocional que reflejaba su crecimiento personal. Decidió que su nuevo proyecto no sería solo un espacio físico, sino un símbolo de autocrecimiento y autenticidad. El día de la reunión con potenciales inversionistas llegó, y Carmen entró en la sala con una mezcla de nervios y emoción. Esa vez, la ansiedad no la consumía, estaba armada de valentía y una perspectiva renovada. Mientras hablaba, no solo presentaba su proyecto, también compartía su historia, la lucha que había enfrentado, y la transformación que había vivido. Mencionó su terreno, su visión de un espacio que no solo prosperara económicamente, sino que también sirviera como un refugio, un punto de encuentro para personas que buscaban autenticidad. La sala resonaba con su autenticidad. Los inversionistas escuchaban, atentos. Carmen notó cómo sus ojos se iluminaron a medida que revelaba su visión. Esa conexión genuina se sentía palpable. Justo cuando parecía que todo encajaba perfecto, un SDK de su confidente llegó con la tensa advertencia: Javier está detrás de esto. Sin embargo, en lugar de dejar que ese pensamiento le hiciera retroceder, Carmen lo transformó en una fuente de energía. Sabía que había crecido lo suficiente para enfrentar cualquier sombra del pasado y que su futuro no sería dictado por las inseguridades anteriores. La propuesta se convirtió en más que palabras, era el testimonio de una mujer que había tomado las riendas de su vida. Al finalizar, hubo un silencio estruendoso seguido de aplausos. Lo que Carmen sintió en esos momentos no tenía precio. El reconocimiento, tanto por su trabajo como por su humanidad, era lo que siempre había buscado. A través de una licitación posterior, no solo obtuvo inversiones, sino también un apoyo emocional invaluable. Los inversionistas admiraron su autenticidad y decidieron sumarse a su visión, demostrando lo que se puede lograr cuando uno se enfrenta a sus miedos con valor. Carmen no solo había convencido a otros de su visión, sino que también había validado su propio valor. Al regresar a casa, los abrazos de sus hijos la esperaban como una cálida bienvenida. En esos momentos, Carmen se dio cuenta de que había cumplido con todos los objetivos. No solo había sido capaz de levantar un proyecto, sino también de cultivar una relación íntima y auténtica con su familia. Aprendió que compartir su viaje con ellos fortalecía sus lazos y les mostraba que los sueños siempre son alcanzables. Incluso en los días más oscuros, el camino no estaba exento de desafíos, pero Carmen ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. Había crecido con confianza y competencia. Miró con orgullo el terreno que había heredado, convertido en símbolo de su transformación, y sonrió. Era más que un simple espacio, era una representación de su valentía y determinación. Esa noche, entre risas y cuentos, Carmen se sintió en paz. Comprendió que el éxito no solo era lograr metas, sino también aprender a ser auténtica en medio de la adversidad.
Se había convertido en la arquitecta de su propio destino y mientras cerraba los ojos, supo que cada desafío solo la había llevado a una mayor realización. El futuro era brillante, y estaba lista para enfrentarlo con el amor y el apoyo de quienes genuinamente la rodeaban. Y ahora, se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, lista para continuar construyendo no solo su legado, sino también el de su familia, con una claridad y propósito que nunca había imaginado que alcanzaría. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.